Bienvenidos amigos al canal del lector de Ortega y Gasset. La vida es una especie de peregrinación, pero ¿vamos o venimos? ¿Subimos o bajamos? Pues hay quien dice que todo a la vez. Por ejemplo, Heráclito: camino arriba, camino abajo, uno y el mismo, decía desde Éfeso, su ciudad. Así que según él, cuando vamos ya estamos volviendo y cuando triunfamos ya estamos fracasando y viceversa. No parece ser tan absurda esta idea, porque en algún sentido María Zambrano decía algo similar cuando afirmaba que el camino más adecuado, lo que el hombre necesita, es un lugar que sea otro, pero del que pueda salirse para volverse a lo mismo. Y había que ver si Ortega estaba en esa misma idea cuando sostenía que toda forma de vida ha menester de su antagonista. Es decir, que efectivamente existe el camino arriba porque existe el camino abajo. Existe el éxito porque existe el fracaso. Existe el amanecer porque existe el ocaso. Ahora bien, ¿estamos entonces hablando de que la vida y la historia se mueven en un sentido circular, de modo que al final todo vuelve al punto de partida? ¿O por el contrario, hay algún avance compatible con este pasar una y otra vez por eso que dice Zambrano que es lo mismo? Este es un canal de divulgación de la filosofía y sus alrededores, especialmente la filosofía de Ortega y Gasset, el pensador en lengua española más importante habido hasta el día de hoy. Parece que ha resultado atractivo para los pensadores de todo pelaje imaginar que siempre se vuelve al punto de partida, que todo el movimiento en que la vida y la historia consisten es un movimiento circular, ese del que Nietzsche habló en su idea del eterno retorno, o como Machado cuando escribía versos como estos: el hombre es por natura la bestia paradójica, un animal absurdo que necesita lógica. Creó de nada un mundo y su obra terminada, ya estoy en el secreto, se dijo, todo es nada. No falta, curiosamente, en este catálogo de opiniones que parece que vienen a identificar el principio con el final, la voz de Carl Gustav Jung cuando dice en uno de sus textos más enigmáticos: oíd, yo comienzo en la nada. La nada es lo mismo que la plenitud. En la infinitud hay tanto lleno como vacío. La nada es vacía y llena. Y María Zambrano vuelve a reiterarse en esta idea cuando dice que la personalidad creadora, en su grado máximo, linda también con el no ser. Casi lo mismo que Ortega cuando dice: al alcanzar una forma a su máximo, se inicia su conversión en la contraria. Y vaya, hasta la etimología parece sentir atracción por esta idea del eterno retorno, porque, como señala Joan Corominas en su clásico diccionario etimológico, nada, la palabra nada, procede de cosa nada, latín res nata, cosa nacida. Es decir, que lo que ha nacido, lo nato, se identifica con la nada, con el no ser, que dice Zambrano que está lindando con la personalidad creadora. Esto es, que la nada y la creación comparten territorio.
Esta idea del eterno retorno a lo mismo, ha resultado también atractiva para historiadores o pensadores como Gustave Le Bon, que habla de una sugestiva manera de la oscilante trayectoria de las civilizaciones, del siguiente modo. Dice: si consideramos en sus grandes líneas la génesis de la grandeza y la decadencia de las civilizaciones que han precedido a la nuestra, ¿qué es lo que vemos? En la aurora de dichas civilizaciones, un conjunto base de hombres de orígenes diversos se reúne por los azares de las migraciones, las invasiones y las conquistas. Son bárbaros. Ese pueblo, prosigue Le Bon, no saldrá de la barbarie sino cuando después de prolongados esfuerzos haya adquirido un ideal. Poco importa su naturaleza. Ya se trate del culto a Roma, del poderío de Atenas o del triunfo de Alá, bastará para dotar a todos los individuos de la raza en vías de formación de una perfecta unidad de sentimientos y pensamientos. Nacen, así pues, las civilizaciones. Y prosigue Le Bon: con el progresivo desvanecimiento de su ideal, la raza va perdiendo cada vez más aquello que mantenía su cohesión, su unidad y su fuerza. Aquello que constituía un pueblo, una unidad, un bloque, concluye por convertirse en una aglomeración de individuos sin cohesión y que aún mantienen artificialmente durante algún tiempo las tradiciones y las instituciones. Entonces, divididos por sus intereses y sus aspiraciones, y con la definitiva pérdida del antiguo ideal, la raza concluye perdiendo también su alma. La civilización carece ya de solidez y cae a merced de todos los azares. La plebe es reina y los bárbaros avanzan. El mismo Gustave Le Bon resume: pasar de la barbarie a la civilización persiguiendo un sueño, declinar y morir luego, cuando dicho sueño ha perdido su fuerza. Este es el ciclo de la vida de un pueblo. En suma, que lo que empezó con los bárbaros acaba regresando a la barbarie. La civilización emerge, dice Le Bon, de la mano de un ideal que da conjunción, motivación y fuerza a los individuos. Pero ese ideal acaba perdiendo consistencia y las instituciones en las que el ideal se articulaba pierden a su vez credibilidad. La civilización entonces decae y desaparece, y vuelta a empezar. Más o menos coincidiendo con Gustave Le Bon, Ortega sentenciaba: la historia de toda nación es un vasto sistema de incorporación. Y complementando esta afirmación, decía también: la historia de la decadencia de una nación es la historia de una vasta desintegración. Parecería que estamos hablando de una fatalidad que una y otra vez lleva a regresar al punto de partida. Cioran, tan experto en dar cabal expresión a ese absurdo que significa la vida cuando se entiende como una condena que de manera arquetípica es la misma que llevaba a Sísifo a ver caer una y otra vez inútilmente su piedra hasta el punto de partida, explica Cioran perfectamente hacia qué conclusiones hemos de llegar
según esta manera de entender la vida. Lo que se llama experiencia, dice, no es otra cosa que la decepción consecutiva a una causa por la que nos hemos apasionado durante un tiempo. Cuanto mayor haya sido el entusiasmo, mayor será la decepción. Tener experiencia significa expiar los entusiasmos. E incluso Ortega parecería rendirse ante esta perspectiva así de pesimista cuando dijo, si bien lo dijo en un contexto que llevaría a tener en cuenta necesarios matices, dijo: si es la vida una angustia exhalada en un bostezo, ¿qué más da bostezar a un cosmos organizado según Ptolomeo que a un orbe obediente a Copérnico? No hay duda de que en esta manera de ver las cosas, la del eterno retorno, hay algo importante empujando a la reflexión. La historia y la vida, viene a decirse, se moverían cíclicamente. Ascenderían primero, como Sísifo, con su piedra, hasta alcanzar la cima. Y una vez allí, tendría lugar el declive. Y tocaría ver cómo aquella piedra cae montaña abajo hacia el desánimo y la pérdida de ideales, hacia la desintegración y el caos. Y el estoico Marco Aurelio, convencido seguidor de estos mismos derroteros, que en esa clase de reflexiones se anuncian, decía desanimado: todo arriba y abajo es lo mismo y proviene de lo mismo. ¿Hasta cuándo, pues? En suma, y como concluyó Albert Camus al glosar el mito de Sísifo, si nos convencemos de que esto de volver al punto de partida es lo que hay, la vida es absurda. Camus intentaba aplicar la vieja regla que, expresada en lenguaje vulgar, viene a decir que de lo que se trata es de vivir jodidos pero contentos. Más filosófico le quedó a él decir que la vida es absurda, pero hay que decidirse a vivirla. Pero es que si todo lo que hacemos en la vida y en la historia es caminar, peregrinar inútilmente, porque todo acaba regresando al punto de partida, estar metidos en esta faena de vivir es una tontada. Lo único consecuente es no lo que más o menos dice Camus, de vivir jodidos pero contentos, sino meternos en la cama y deprimirnos. Pero menos mal que no es esta la única alternativa. Incluso nuestros pensadores de referencia, hasta ahora citados como aparentes partidarios del mito del eterno retorno, nos proponen una vía alternativa. María Zambrano, para empezar, dice también: vivir, al menos humanamente, es transitar, estarse yendo hacia siempre más allá. Y Ortega, como no, también está en esta onda, porque dice que la vida es en el hombre, a diferencia de lo que es en el animal, un instinto frenético hacia lo óptimo. El mismo Jung, menos mal también, descubrimos que está en este bando de los optimistas, porque dice: hay una poderosa razón empírica en por qué habríamos de fomentar pensamientos que jamás pueden ser demostrados. Es que se sabe que son útiles. El hombre positivamente necesita ideas
y convicciones generales que le den sentido a su vida y le permitan encontrar un lugar en el universo. Puede soportar las más increíbles penalidades cuando está convencido de que sirven para algo. Se siente aniquilado cuando en el colmo de todas sus desgracias tiene que admitir que está formando parte de un cuento contado por un idiota. Está Jung haciendo referencia a algo que Shakespeare hace decir a uno de los personajes de la tragedia de Macbeth. En suma, que se puede entender la vida no como discurriendo en círculo, repitiendo y nada más que repitiendo lo ya experimentado, lo ya hecho, sino como un trayecto que nos permite ir en busca de metas no conseguidas, metas siempre renovadas a través de las cuales crecer y en algún sentido ir a más. De modo que mientras que la vida, entendida según el mito del eterno retorno, empuja hacia el desánimo y la depresión, entender la vida como tránsito desde lo peor hacia lo mejor permiten que surjan el entusiasmo y las ganas de vivir. El filósofo Jean Grondin dice en este sentido: la tensión hacia el bien, hacia lo mejor, hacia la sobrevivencia, es así inmanente a la vida. Concluyamos, pues, que al avanzar no volvemos al punto de partida, no discurrimos en círculo, sino en espiral, de modo que cada vez que pasamos por algo que parece semejante a lo ya conocido, si es que vamos por el buen camino, lo que estamos haciendo es pasar por un bucle más elevado que la vez anterior. O como también dice María Zambrano, el amanecer es de mayor monta que la muerte en la historia humana. El amanecer de la condición humana que se anuncia una y otra vez y vuelve a aparecer tras de toda derrota. Blas de Otero lo dice en forma de poema. Sucedieron naufragios, sucedieron problemas, muertes, y la humanidad siguió impasible, refugiada bajo el alba, invulnerable como el alba, pálida como el alba. Una vez más, amanece. Hasta otro vídeo, amigos.